en un análisis anterior ya tipifiqué a un eneatipo 1 social en la persona de Rubén Gisbert. Es un abogado que tiene un canal en YouTube y analiza diferentes comportamientos políticos y demás, y entre ellos tiene varios vídeos hablando de Pablo Iglesias. Así que me surgió la curiosidad de ver qué opinaba Rubén Gisbert de este expolítico tipificado por muchos psicólogos como un colega suyo de eneatipo, como un eneatipo 1 social. Vamos a verlo. Única y exclusivamente el oportunismo, sin ningún tipo de principio, sin ningún tipo de sentido del deber ni de la responsabilidad. Eso es Pablo Iglesias. Vale, este eneatipo 1 social, que es Rubén Gisbert, que creo que es uno de los más claros, no ve para nada como alguien semejante a él, a Pablo Iglesias, lo ve como alguien oportunista, ¿no? Precisamente al estar dentro del gobierno me he dado cuenta de que algunas cosas eran todavía peores de como yo me las imaginaba. Yo imaginaba que había mucha presión de los poderes económicos y de sus brazos mediáticos. Estando dentro del gobierno me he dado cuenta que esa presión es enorme y que esa presión incluso pues, nos habla de una democracia limitada. Tenemos un sistema democrático, pero limitada por poderes que ponen muchas trabas y muchas dificultades. Es decir, está hablando de que hay poderes económicos que se descubren cuando uno entra a formar parte de la política y que condicionan las decisiones de los políticos. Injerencias en las estructuras institucionales. Fijaos el vocabulario tan duro, ¿no? Como a diferencia de cómo habla Pablo Iglesias, ¿no? Que es como más calmado, ¿no? Como ese punto como débil, ¿no? Esa voz que no llega a tener esa fuerza, ¿no? Esa contundencia que vemos, sin embargo, en Rubén, ¿no? Rubén es una persona que tiene unos principios muy férreos, ¿no? En el caso de que él está convencido de que no existe, ¿no? la democracia, ¿no? formal en España, y eso es un principio que nunca abandona, ¿no? Estructuras institucionales. Es decir, es muy diferente, porque eso es incompatible con la democracia. Es porque esas instituciones no son democráticas y desde luego de ninguna manera pueden serlo ni avanzar en ese camino hacia la democracia. La democracia no es para que la voluntad de la gente se pueda expresar, es para que la gente haga sus leyes y controle al poder y elija el poder. No para que se pueda expresar o para llegar a mecanismos de participación o democracias participativas y todas estas chorradas que vosotros habéis esgrimido. Y todas estas chorradas, ¿no? Porque la democracia no es hacer que la gente se reúna y hable de lo que está bien, lo que está mal, sino es una forma en la que el individuo hace. Esa es la diferencia entre el eneatipo 1 social y el eneatipo 6 sexual, porque aunque son muy parecidos, ¿no? Los dos son como reivindicativos, muy serios, interesados en la política, ¿no? En reformar las cosas, en liderar una serie de sindicatos o de grupos, ¿no? políticos, pero sin embargo el eneatipo sexual, fijaos que una vez llega al poder se desinfla como un globo, ¿no? Sin embargo, la fuerza y la contundencia que tiene Rubén, ¿no? que tiene un eneatipo 1 social, que forma parte de la triada visceral, no de la mental, unos individuos que hacen cosas, no se quedan solo en la mente, sino que actúan hasta el final. Sin embargo, el 6 sexual, como es de la triada del aire, puede quedarse en agua de borrajas, ¿no? O sea, al final puede no llegar a nada. Todos esos proyectos que él siente, ¿no? Y que en un principio son como de manera reactiva, ¿no? Parece que los pone en funcionamiento, al final puede llegar a deshincharse y a no llevarse a cabo, ¿no? Al final no llegar a buen puerto, ¿no? Esa es la diferencia que yo veo entre el social, el 1 social y el 6 sexual. El gobierno no es estar en el poder.
Nosotros tenemos la obligación Ojo. de aplicar nuestro programa de gobierno, nos faltan muchas cosas por aplicar y hay cosas que se tenían que haber aplicado ya y que no se han aplicado, pero yo quiero decir la verdad a la gente, sobre todo a estas alturas. Yo no voy a dejar de decir la verdad, aunque me caiga. Fijaos, es que es graciosísimo cómo cuando oye Rubén a Pablo Iglesias, hace como que le hierve por dentro, ¿no? El hecho de que él ha tenido una serie de valores, de ideales, que luego no ha llegado a cumplir, es como que le indigna, ¿no? Muestra esa cara de indignación, ¿no? De decepción. Dejar de decir la verdad, aunque me caigan, y perdón por lo coloquial de la expresión, todas las hostias del mundo por decir algunas verdades incómodas. Yo dije antes de ser vicepresidente del gobierno, hay señores que mandan más que los diputados y los ministros de un gobierno, y ahora siendo vicepresidente lo vuelvo a decir. Hay señores, dueños de bancos, dueños de grandes empresas, que tienen más poder que yo y no les ha votado nadie. Le retrata. Este señor decía o propugnaba que iba a entrar en política para cambiar las cosas, para mejorar las cosas. Y ahora dice que si esto, lo que he dicho, lo está diciendo como una justificación para que la gente que percibe que el hecho de que él esté en el gobierno se está traduciendo en las medidas que él anunció que iban a haber, cuando él decía que iba a entrar en política, que si llegaban al gobierno iban a poner límites a los bancos, etcétera, etcétera, y ahora está justificando que realmente esto no puede ser así porque estas corporaciones tienen más poder. Y lo dicen de una manera velada. Y si usted lo hizo por error y ahora se da cuenta de que no puede hacer lo que usted quería, porque hay unos condicionantes, poderes fácticos, supranacionales que le limitan, si usted tuviera lo que se llama dignidad, búsquelo en el diccionario, o un mínimo de honor o decencia, Fijaos las palabras que utiliza Rubén. Dignidad. Si usted tuviera dignidad, si usted tuviera honor, ¿eh? ¿Por qué? Porque él se siente honorable, se siente digno. Si yo he dicho que voy a hacer esto, lo hago. Porque él está totalmente comprometido. Él no solo dice, él hace. Él es un hombre de acción, ¿no? Que es lo que diferencia a los viscerales, que son personas de acción, que actúan, y de los mentales, que son personas que piensan mucho, planifican mucho, dicen mucho, ¿no? Pero luego a lo mejor hacen poco. Eso es una característica que diferencia las dos triadas, ¿no? En el Ayurveda yo he encontrado similitud a la triada mental con la triada, con el dosha de aire, ¿no? Dentro de la Ayurveda, de ver las cosas con mucha perspectiva, ¿no? Desde arriba, ¿no? Pero sin embargo son muy ligeros y no tienen tanta fuerza, ¿no? Como los viscerales, que son como personas con el dosha de la tierra, ¿no? Son como rocas, son resistentes, son personas contundentes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Es un poco para que entendáis que él se basa en unos ideales que tiene grabados a fuego dentro de sí y los va a llevar sí o sí hasta el final. Y se avergonzaría de sí mismo si eso no fuera así. Sin embargo, el 6 sexual, ¿no? Los mentales, ¿no? Al final pueden decir, pues fíjate, al final no tenía tanto poder, he entrado en política y me he dado cuenta de que hay gente que tiene más poder que yo, ¿no? Porque en el fondo se sienten vulnerables, se sienten frágiles, se sienten débiles. En realidad todo era una fachada como atrezo, como la fachada de un edificio que detrás no hay edificio. Pues esa es la diferencia entre estos dos. Entonces, si un eneatipo 1 social llega a estar en el poder y él promete una serie de cosas, ¿no? Él cumpliría con ese programa, llegaría a hacerlo, pero sin embargo, el 6 sexual, como el que yo creo que es Pablo Iglesias, tiene sentido que al final pues opte por una actitud más sumisa, más de obedecer órdenes, de decir, pues al final no tenía tanta fuerza, nunca la tuvo. O un mínimo de honor o decencia, lo primero que debería hacer es dimitir, pero mañana mismo.
Dimitir, porque si no has sido capaz, ¿no? Por el santo que sea, ¿no? Pues entonces lo que toca es ser una persona íntegra, y si has visto que no has podido cumplir con lo que prometiste, tienes que decir: voy a presentar mi dimisión porque no he sido capaz, porque al final no he podido, me he visto limitado, es imposible. Mirad, yo he entrado aquí porque quería cambiar las cosas, me he dado cuenta de que es imposible, porque hay unos condicionantes económicos, banqueros, como él mismo dice, quien sea, y es imposible. Presento mi dimisión, porque entonces lo único que estoy haciendo es calentando un sillón, cobrando un sueldo, un puesto, generando un mayor perjuicio a los ciudadanos, engañándoles, haciéndoles creer que yo puedo. Claro, Rubén no puede permitir engañar, ser deshonesto consigo mismo, ¿no? No ser honorable, no ser una persona que cumple con lo que promete. Que yo puedo hacer lo que ellos piensan que yo puedo hacer. Lo que yo les he dicho, que en principio... El eneatipo 1, si dice que va a hacer algo, lo hace. Es una persona, por eso, que muy confiable, ¿no? Que tú le puedes encargar cualquier cosa y puedes estar convencido de que la va a hacer. Y no solo la va a hacer, sino que lo va a hacer de la mejor manera que sabe. La va a hacer, pues eso, perfecta. Que en principio estoy capacitado para hacer si entro en el gobierno. Porque usted ha llegado al poder con esa premisa. Si usted ahora dice que no puede, su responsabilidad, lo que debe hacer es dimitir Su responsabilidad. Tenéis que ver las palabras que utilizan las personas cuando hablan, porque comunican mucho cómo él se ve. Él se ve digno, él se ve responsable. Lo que debe hacer es dimitir en el acto. Su responsabilidad sería denunciarlo, no hablar en términos genéricos y etéreos. A mí me llama un banquero o veo un solo condicionante, un ápice a una medida política que quiero emprender por compromiso con las personas que me han elegido, y en el momento en el que yo, no es que me lo digan a mí, es que yo lo percibo o lo veo, convoco una rueda de prensa a todos los medios de comunicación y lo estoy denunciando públicamente. ¿Veis? Es que aquí se ve, en Rubén se ve claramente esa potencia que tiene dentro, ¿no? Esa contundencia pegando en la mesa y siendo eso que cualquier eneatipo 1, pues esa característica que tienen los eneatipos 1, ¿no? De confiabilidad, de si yo digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer, porque esa exigencia que se ha creado, él se autoexige tantísimo, ¿no? Tiene como esa exigencia al mundo, ¿no? Pero una autoexigencia tremenda hacia sí mismo, y si él mismo se ha propuesto hacer algo, es que tiene que cumplirlo. No puede dejarlo pues al final no he podido, bueno, pues nada. No. Él es responsable de sus palabras. ¿Quién es usted? Pues esto es lo que es Pablo Iglesias. La nada. Puro oportunismo de poder. Puro oportunismo de poder. Él lo ve como la nada, ¿no? Como alguien que no vale, que no es como él. Él nunca hubiera hecho lo que Pablo Iglesias ha hecho. Conquistar el cielo por asalto. Y ahora que está en el cielo, pues se da cuenta de que realmente él no es más que una estampilla, no llega ni a apóstol. Él no es más que una estampilla, no llega ni a apóstol. Fijaos el desprecio, ¿no? Porque no has sido, pues como yo, ¿no? No has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Porque el eneatipo 1 es el mayor juez de todos, ¿no? Él juzga porque él no sería capaz de hacer eso, ¿eh? Y él juzga mucho a los demás. El eneatipo 1 es muy juez, ¿no? Y claro, en este caso pues me hace gracia porque aprecia esa falta de dignidad, ¿no? De integridad que él sí tiene y de la que es carente en el fondo Pablo Iglesias, ¿no? Entonces por eso él lo desprecia de esa manera, diciendo que no llega ni a apóstol, ¿no? Pero la obligación, repito, de este señor sería dimitir en el acto de su cargo. Esta persona es basura. Basura, lo he dicho ya. Dureza, lo dije en un vídeo cuando explicaba que es la escoria de la humanidad. ¿Qué es la escoria? Lo que sobra, lo que después de un proceso... Sin miramientos, es la escoria, es basura, es duro. Esa es la fuerza que tenéis que ver en el eneatipo 1 social. El eneatipo 1 es así, ¿no?
salvo a lo mejor el eneatipo 1 conservación, que es más dulce, más amable, reprime mucho más la ira, pero aquí en Rubén se ve perfectamente la indignación, la rabia. Lo que después de un proceso metalúrgico sobra, se desecha, no vale para nada, no sirve. Esta persona no sirve. No es que no sirva ya no solamente en la política. Es como que aparentemente era como yo, ¿no? Pero no lo es. No sirve realmente. Y ahí está porque realmente no era como tú. Porque no es un uno social. No tiene, pues, las cualidades que tiene un uno social. Tiene otras, pero esas no. La política, sino en lo personal es una persona amoral. Carece de principios. ¿Ve? Amoral. Fijaos los adjetivos que utiliza. Es una persona amoral. ¿Por qué? Porque yo soy moral, ¿no? Él se ve a él una persona ética, una persona moral, y no sería capaz de hacer jamás lo que ha hecho él, ¿no? Entonces a él, pues lo ve así, diferente. ¿Quién querría tener a este señor a su lado para nada? ¿Quién confiaría en él para nada? No es confiable. Si fuera una persona honesta, lo que haría en el acto sería dimitir de su cargo. Si fuera una persona honesta, ¿eh? Yo creo que está clarísimo, ¿no?, las diferencias entre el eneatipo 1 social y el eneatipo 6 sexual. En este caso, en el caso de Rubén, porque así vemos el patrón, cómo se manifiesta ese patrón, ¿no? De una forma tan clara como en Rubén, ¿no? Porque yo creo que, vamos, que no hay duda de que Rubén tiene todas las características propias de ese eneatipo.